Un sueño pastoral. San Manuel González. ¿Qué piensa el Papa sobre este sueño pastoral? En las audiencias privadas que se ha dignado concederme su santidad, en las 3 visitas ad limina que me han tocado hacer en los años de su pontificado, la mayor parte del tiempo la ha ocupado la conversación sobre mi seminario y la formación de sacerdotes. Con qué interés tan vivo y curiosidad tan paternal examinaba los planos del mismo en construcción que le llevé en la visita de octubre de 1922 y pedía cuenta pieza por pieza. Grabadas tengo en la memoria aquellas palabras dichas mirando al plano de nuestro seminario. Con nada me ha podido usted dar tanto gusto como con esto que me cuenta y me enseña de su seminario. Yo nada he amado, ni amo tanto como el seminario, porque esta es en definitiva la única fuente de esperanza y de vida. Los sacerdotes serán como se hayan formado en sus seminarios, y los pueblos serán como los formen sus sacerdotes. Estos son matemáticas. Y grabado tengo también en mi corazón un agradecimiento sin medida a la generosidad con que me ofreció gracias muy extraordinarias para los bienhechores de mi seminario, mis sacerdotes y fieles, y a la delicadeza con que espontáneamente escribió con su propia mano, al pie de un retrato suyo, que pidió a uno de sus camareros, estas palabras: de todo corazón damos la bendición apostólica a nuestro venerable hermano, Monseñor Manuel González García, obispo de Málaga, a su clero, a su pueblo, a sus seminaristas y a cuantos le han ayudado y ayudarán en la realización de su nuevo seminario, esperanza de la diócesis y de su porvenir religioso. Del Vaticano, 27 de octubre de 1922. Pío Papa XI. Y en otra audiencia le decía: ¿qué le parece, Santísimo Padre, esta idea? El obispo no tiene otra cosa que hacer que formar y conservar sacerdotes buenos y por medio de estos hacer lo demás. El Papa, sereno siempre y lento en el hablar, precipitando su lenguaje, responde: sin duda ninguna. Y con esa misma viveza sigue hablándome y preguntándome minuciosamente sobre mi seminario y sobre la medalla insignia que de él había acuñado y le ofrecía. Con rostro animado repetía: 2 millones de pesetas, 6 millones de liras en su seminario. Buen seminario, buena diócesis y buena clientela tiene el obispo de Málaga. Y mejor amo, respondí, pues con oración y confianza en él se ha hecho y se conserva. Y levantándose de su sillón y dirigiéndose a un pequeño estante situado a la izquierda de su mesa de trabajo, sacó un estuche rojo y entregándomelo decía: queremos pagarle la medalla de su seminario con la medalla de mi seminario, recalcando graciosamente los posesivos subrayados. Era la medalla conmemorativa del espacioso seminario menor que a sus expensas estaba construyendo junto a la Basílica de San Pedro. Con qué emoción besaba yo el don del Papa y le oía decir: sí, el seminario es más importante que la catedral. Diga a sus seminaristas, a sus maestros y superiores y a toda su buena clientela, así subrayado, que el Papa los bendice con todo su corazón. Por lo que he visto y sabido del Papa, y por la parte tan intensa que personalmente y por medio de la Sagrada Congregación de Estudios toma en cuanto se refiere a seminarios, y por lo que he oído a venerables hermanos con ocasión de presentar a su santidad proyectos, planos y reformas de sus seminarios, ya que gracias a Dios en nuestra patria se acentúa cada día más franca y esperanzadora la reacción en favor de los seminarios, tanto materiales como espirituales. Puedo asegurar que entre las grandes ocupaciones y preocupaciones de su inmenso ministerio pastoral ocupa
lugar preferente la de que los seminarios sean de verdad seminarios, como los necesita la Madre Iglesia, los desea el corazón de Jesús y los esperan las almas y los pueblos. Para terminar este proemio, respondo a esta pregunta. ¿Qué es un sacerdote hostia? Un sacerdote que cada día ofrece en honor de Padre Dios a Jesús inmolado, y se ofrece inmolado con él, y que da cuanto tiene y se da cuanto es a las almas, sin esperar nada de ello. Es un sacerdote sacrificado, a gusto en su misa de cada día, en honor de Padre Dios, con y como Jesús, y dado a las almas siempre, como Jesús en el sagrario y en la comunión. Un sacerdote hostia es un retrato vivo de la hostia de la misa y de la comunión por dentro y por fuera. A decir lisa y llanamente, a mayor gloria del corazón de Jesús y mejor servicio de la Santa Madre Iglesia, cómo se siembra, se cultiva y se obtiene ese precioso fruto en un modestísimo semillero, vienen las páginas de este libro. Manuel González, obispo de Málaga. El porqué de este libro. Pagando una deuda. Si el que paga descansa, como dice el refrán castellano, debe tener derecho a un gran descanso el que paga una deuda grande. Menudo descanso me espera cuando escriba la última letra de este librillo que, aprovechando el paro forzoso de mis 3 años largos de separación violenta de mi diócesis, comienzo y con el que espero liquidar, o con más propiedad, poner en vías de liquidación una deuda que comencé a contraer allá por los años de 1918 y que cerré, ¿qué digo cerré? Si aún sigue agrandándose. Un poco de historia. Allá por el año 1918, siendo a la sazón obispo de Olimpo y administrador apostólico de la diócesis de Málaga, me metí en la locura, así la llamaban no pocos amigos cuerdos, de levantar lo que, mientras fue sueño, llamé mi seminario, y cuando fue realidad, el Seminario del Corazón Eucarístico de Jesús, y escribí y eché a volar un librillo con este mismo título de Mi Seminario, como granito de semilla. Contenían aquellas páginas, escritas entre grandes angustias y visiones desgarradoras de abandonos trascendentales, un esbozo de mis sueños pastorales, o mejor, de mi único sueño pastoral, formar y conservar muchos y cabales sacerdotes. Tengo tan metido en lo más hondo de mi alma lo que puede un cura. Creo y confío tanto en el poder del sacerdote que cree y confía en su sacerdocio. Con ellos ya repararía yo todos los horribles abandonos que pesaban sobre tantos sagrarios sin almas y sobre tantas almas sin sagrario. Con ellos, cuántas asistencias y protecciones veía llover sobre los obreros que se fueron del lado de Jesús, sobre los niños que aún no lo conocían, porque nadie los puso cerca de él, sobre los enfermos y los desvalidos de todas clases, tristes por no haber encontrado a su hombre. Cuántas prosperidades y maravillas de renovación en las familias, en los pueblos, en mi diócesis entera, paladeaba soñando con aquellos mis sacerdotes. Las semillitas aquellas de papel impreso cayeron en buena tierra y el seminario, árbol a cuya sombra habría de desarrollarse gran parte de mi sueño pastoral, se levantó sobre los montes de Málaga. Todavía muy tierno, cuando el deshecho huracán de la revolución impía y arrasadora ha convertido mi pobre diócesis en montones de ruinas espirituales y materiales. El árbol sigue en pie, dando su sombra, su savia y, gloria a Dios, sus frutos. Cómo, en medio de las conmociones y amarguras de tantos despojos, ataques a la vida y a la honra y de los años de forzada separación de mis diocesanos, ha querido el corazón generoso del pastor bueno consolarme con la realización, más aprisa de lo que esperaba, de mi sueño pastoral. Escribía yo en el año 1918. Perspectivas halagadoras.
¿Cuántas veces en los momentos de fatiga y de angustia, tan frecuentes en la vida de un obispo, mi espíritu busca una como compensación del hoy triste y cerrado en el mañana esperanzador que va a preparar mi seminario? ¿Cuántas veces me lo imagino ya construido y habitado y rebosando la alegría que dan la gracia de Dios y la gracia de la tierra, viviendo en el alma, en la palabra, en la obra y en las costumbres de mis seminaristas? Ya paréceme ver a través de los olivos, pinos y algarrobos de aquellos montes alzarse gentil y gracioso el seminario pueblo andaluz y bullir en él a la familia de los escogidos del Señor, entrando unas veces ordenados en sus clases, labrando otras sus parcelas de terrenos, saltando por sus riscos, paseando por sus terrazas, subiendo al clarear el alba a su monte de Sión, cantando él: ¿quién subirá al monte del Señor? Como estoy decidido a que el seminario tenga todos los atractivos y aún mayores del pueblo natal, como en él preparamos solo sacerdotes para el pueblo, tengo irrevocable empeño en que en él se cultiven, fomenten y guarden con todo cariño nuestras santas, preciosas, tradicionales y en mal hora despreciadas costumbres cristianas. Y así, quiero que en mi seminario no haya más forma de saludo que el clásico «Dios guarde, Ave María Purísima» o «Alabado sea Dios», ni de agradecimiento que el «Dios se lo pague», ni de ninguna otra relación social que la que nos han legado y enseñado nuestros padres. También quiero, en mi seminario, fiestas de Navidad y Pascua, y de Semana Santa, y de la Santa Cruz, y de las Ánimas, y de la Inmaculada, como las celebra en sus iglesias, en sus calles, en sus casas, nuestro pueblo, depurándolas desde luego de las impurezas e impropiedades introducidas por la ignorancia o la rutina. Yo quiero que en las mañanas de los domingos y fiestas se haga por mis seminaristas competencia a las aves del cielo y aun les tomen la delantera para atronar y perfumar aquellas cimas y laderas con los armoniosos trinos del tradicional rosario de la aurora, con sus misterios cantados y clásicas campanillas. Todo esto y mucho más veo ya y oigo y gozo en el seminario de mis esperanzas. Y como la imaginación no se cansa de correr, llega hasta ver ya en funciones de cura a mis todavía presuntos seminaristas del también presunto seminario. Y permitidme esta expansión de chiflado por una idea. Los curitas que allá veo, vaya unos curas. La piedra viva angular puesta en el monte de Sión, o sea, el sagrario del seminario, sirviendo de base y centro a otras piedras vivas y casas espirituales. Es decir, el cumplimiento de la palabra de San Pedro. También vosotros, como piedras vivas, sois edificados como un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. Pues está escrito: he aquí que coloco en Sión una piedra angular, preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Las realidades. Pues bien, eso que veía en perspectiva de sueño halagador en 1918 comenzó a ser una realidad material, palpable y visible en 1924, y desde entonces en realidad viva con crecimientos insospechados y fecundidades inesperadas. Nuevo cenáculo, de él van saliendo hombres apostólicos, muy hombres por la robustez que da el ambiente sano de la casa amplia, del aire puro y de la vida de monte, y muy apóstoles por el ambiente espiritual que se respira y la formación piadosa, pastoral, litúrgica, teológica, científica, literaria, pedagógica y experimental que se recibe. ¿Cómo? Hay tantos cómos a que responder. ¿Cómo se ha hecho una obra de más de 2 millones de pesetas sin contar con una? ¿Cómo se han multiplicado las vocaciones? Y los cómo de la formación piadosa de la piedad sacerdotal, del espíritu litúrgico, del estímulo y la orientación del celo sacerdotal,
del encariñamiento con su seminario hogar de los que están y los que se fueron? ¿De la alegría y sinceridad de todas las caras y de todos los corazones? En una palabra, el cómo se ha conseguido formar una familia de jóvenes, la mayor parte venidos de pueblos de poca o casi ninguna fe, que sientan tan al unísono con la Madre Iglesia, que vivan tan sinceramente el Evangelio y que tiendan como a única y suprema aspiración de su vida a ser sacerdotes hostias por Dios y para el pueblo, como el Jesús vivo de su misa y de su sagrario? Las respuestas. Nada hemos inventado, y para ningún secreto de ejecución podemos pedir patente de invención. En el Santo Evangelio, en las prescripciones de los sagrados cánones y de la Sagrada Congregación de Estudios y Seminarios, en la observación de los buenos y malos éxitos de obras similares, en la confianza sin desmayos en el corazón de Jesús, en la persuasión de la trascendencia y necesidad urgente, apremiante de la obra, en todo eso he ido encontrando materiales y dineros para edificar y sostener, y hombres e ideas para guiar y auxiliar. Ese es todo el secreto de mi seminario y de ese plantel de evangelios vestidos de sacerdotes que de él van saliendo. El pormenor de ese secreto y de aquellos cómo, el menudeo de procedimientos, obstáculos, éxitos y fracasos. Esta es la deuda de que os hablaba al principio de este prólogo. Deuda ante todo de gratitud y de alabanza sin fin para con el corazón eucarístico de Jesús, porque todo lo dio Él, todo lo allanó, todo lo sostiene y dirige. Eso es lo primero y lo que con más fuerza y relieve quiere decir este libro. Allí, el amo, el Padre, el Señor, el Maestro, es Él. Deuda de gratitud también perenne mía y de cuantos de esta obra se benefician y se beneficiarán, y además de justificación de la confianza y de los recursos prestados para con los corazones generosos de la obra de fomento de vocaciones eclesiásticas, y para cuantos nos dieron y nos dan sus oraciones, sus sacrificios, su cariño, sus alientos y sus dineros. Deuda para cuantos me han seguido con interés en la edificación y con cariño esperan noticias de procedimientos y resultados. Estas paginillas, pues, impresas al cumplirse el primer decenario del seminario nuevo, quieren ser, primero, Te Deum perenne a la bondad y misericordia sin límites del corazón eucarístico de Jesús, amo, Señor, Maestro, Padre y Pastor del seminario y de cuantos en él viven y por él pasan. Segundo, un Dios se lo pague perpetuo, dicho no solo con los puntos de mi pluma, sino con mis oraciones y sacrificios y los de mis seminaristas y sacerdotes, a nuestros amigos y bienhechores vivos y difuntos por cada céntimo, cada palabra, cada buena intención en favor de nuestra obra. Tercero, un siempre adelante para los superiores y alumnos del seminario presentes y futuros, que no solo les impida olvidar su partida de nacimiento limpio del corazón de Jesús, su Padre, y de la confianza en Él, su Madre, de bautismo eucarístico, porque ante todo y sobre todo eucarístico es y se llama, y de confirmación apostólica, porque sólo para formar apóstoles por la Eucaristía y para la Iglesia se ha hecho, sino que les estimule para perfeccionarse cada día y perfeccionar procedimientos y ganarse las bendiciones y predilecciones de sus futuros pastores y la gratitud de los pueblos por su celo recristianizados. Un temor me asalta, a saber, el de constituirme en estas páginas el narrador de obras en las que yo mismo he tenido que actuar. ¿Es tan peligroso el oficio de hacedor y narrador en una pieza? Con gusto consigno aquí, como protesta contra toda injerencia de amor propio y con la más perfecta sinceridad, que la obra material y espiritual del Seminario de Málaga la ha hecho y hace el corazón eucarístico de Jesús, unas veces por medio de mí, otras sin mí, y muchas a pesar de mí, pero siempre el hacedor, Él.
bendito y glorificado sea por siglos y siglos. Esto es absolutamente cierto. Lariz, Elorrio, primer viernes de septiembre de 1934.